Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Balance agridulce en petróleo y gas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reveló el más reciente reporte de reservas con corte a diciembre de 2024. En petróleo hay noticias medianamente alentadoras, pero en materia de gas el balance sigue muy preocupante. Analizaremos las cifras con el experto Sergio Cabrales. Impuesto a las remesas en Estados Unidos. El Congreso de ese país estudia un gravamen a los envíos de remesas a países como Colombia. Eso afectaría a miles de familias que en nuestro país esperan con afán ese dinero. Les contaremos de cuánto sería el impuesto y cuáles los efectos que traería para nuestra economía. Arranca el paro nacional convocado por el gobierno. Mañana será día de movilizaciones sociales, buscando presionar una consulta popular en temas laborales y de salud. En minutos les contaremos cómo pinta el panorama en las calles y la atención en las entidades públicas durante estas jornadas de marchas. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un informe que presentó hoy la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el que dan cuenta del nivel de las reservas de petróleo y de gas que hay en el país. Hay datos agridulces. Por eso saludo al doctor Sergio Cabrales. Él es experto consultor en temas mineroenergéticos, profesor adjunto de la Universidad de los Andes. Profesor Cabrales, bienvenido a Signo Pesos. Muchas gracias, Henry. Gracias por la invitación. Gracias, mi doctor. Pues mire, quisiera preguntarle primero por el tema del petróleo. Luego hablaremos de gas. En materia de petróleo, dice el informe que las reservas ahora mejoraron un poco de 2023 a 2024 y que ahora alcanzarían esas reservas si consumiéramos, digamos, ese petróleo al ritmo de hoy para un poquito más de 7 años. ¿Es una buena cifra o realmente sigue siendo muy bajo ese nivel de reservas? Henry, es una cifra neutral. Digamos, ¿qué es lo que uno busca siempre? Reemplazar las reservas que se extraen. Entonces, digamos, si vemos, se produjeron alrededor de 283 millones de barriles y se reemplazaron, digamos, se incorporaron 298 millones de barriles, lo cual nos da que se adicionaron neto 15 millones de barriles. Términos es bueno, digamos, porque al menos no decrecen esas reservas que se necesitan para mantener la producción. Entonces, digamos, estamos ahí en un buen nivel, digamos, de incorporación de reservas. Es importante notar que muchas de estas reservas se adicionaron, fueron en campos ya existentes, ¿sí? En trabajos que se hacen en esos campos, digamos, muy pocas, solamente el 1% de esas nuevas reservas fueron por exploración. Efectivamente, dice el informe que la reposición de esas reservas fue del 105%, como usted bien lo explicó. ¿Ese nivel es normal para cualquier país o lo ideal es siempre que se incorporen muchas más reservas de las que ya se han consumido? Y lo ideal es que se incorporen más reservas, pero al menos, digamos, llegar a ese 100%, digamos, y en este caso el 105%, es importante porque al menos estamos no reduciendo las reservas, aumentándolas un muy poco por ciento, 1% para ser exactos. Entonces, digamos, estamos bien, digamos, da un parte de tranquilidad, al menos para la parte de petróleo. ¿Qué puede estar pasando en Colombia? Porque, bueno, esa reposición efectivamente antes era, pues, digamos, mayor, ¿no? Pero últimamente se ha visto como un poco ese desánimo de las empresas petroleras. Algunas, de hecho, por ejemplo, han entregado campos, otras han bajado el ritmo de la exploración. ¿Qué puede estar pasando en Colombia para que ya, digamos, como que el sector petrolero no tenga ese auge que hace unos cuantos años tenía? Digamos, la clave para aumentar las reservas y aumentar la producción son las inversiones, ¿sí? Entonces necesitamos aumentar las inversiones en este sector, entonces necesitamos que sea atractivo para los inversionistas. Entonces la última reforma tributaria pues aumentó el recaudo para el Estado, lo cual reduce, digamos, eso, qué tan atractivo es, digamos, la rentabilidad en estos proyectos. Hay que tener en cuenta que estos proyectos son altamente riesgosos. O sea, uno perfora un pozo en Colombia y la probabilidad que salga
exitoso es 25%. Básicamente, digamos, para decirlo en palabras más claras, si uno perfora 4 pozos, uno sale exitoso. Y cada uno de esos pozos vale millones de dólares. Entonces, eso es un tema. El otro tema son la parte de las licencias ambientales, licencias sociales. Entonces, digamos, ahí esos tiempos que se están tomando pues son relativamente largos en algunos casos. Y lo otro que recientemente está afectando también al sector es la parte de los bloqueos y los atentados terroristas. En tema de gas, doctor Cabrales, el informe muestra todavía una situación más preocupante porque ahí sí se reconoce que hubo una caída de 13% en las reservas con respecto a las que había en el año 2023. ¿Por qué está más crítica la situación en materia de gas que en materia de petróleo? Digamos, en materia de gas, pues las noticias no son alentadoras. Digamos, las reservas cayeron el 13%. Entonces, digamos, las reservas bajan naturalmente porque se extrae gas. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que se busca en cada año? Al menos reemplazar ese gas que se extrae, ¿sí? Digámoslo, con el caso paralelo al petróleo. Entonces, en este caso, solamente se reemplazaron 12% de las reservas que se extrajeron durante ese 2024. Entonces, en neto terminamos reduciendo las reservas un 13%. Hay que recordar que desde el 1 de diciembre del año pasado perdimos la autosuficiencia, sobre todo para el sector de demanda esencial, en el cual está pues toda la parte residencial, los hogares colombianos que suman más de 11.5 millones de hogares. Para el caso de gas, el informe dice que las reservas alcanzan un poquito menos de 6 años, 5.9 años. Esto, doctor, nos va a llevar a que a hacer lo que muchos temían que íbamos a tener que hacer y es masificar las importaciones de gas para garantizar el abastecimiento de la demanda en Colombia. Actualmente ya se importa gas para esa demanda esencial, ¿sí? Digamos lo que está para los hogares. Una porción pequeña todavía se importa. Digamos, hay que recordarle que desde el 2016 se importa para la generación de electricidad, pero desde el año pasado se importa para el resto de la demanda. Entonces, cuando uno habla esos 5.9 años, hay que tener cuidado. Uno piensa que son 5.9 años donde el gas colombiano va a ser suficiente para la demanda, para satisfacer la demanda colombiana, y no es el caso. Lo que pasa es que esos 5.9 años, perdón, van a declinar y van a bajar su producción lentamente. Entonces esto puede ser 10, 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Esos diferenciales entre la demanda y la oferta, pues hay que suplirlo con gas importado a un precio bastante alto, que puede ser alrededor de 3 veces el precio que se tenía en los años pasados del gas nacional. Entonces, esa es la parte clave. Digamos, no es que no necesitemos importación durante casi 6 años, sino que vamos a necesitar importación cada vez más en los siguientes años. Ese incremento de precios que usted menciona afectaría a todos los sectores, supone uno, a la generación eléctrica, a las empresas, a los hogares, aún a los vehículos que también se abastecen con gas. Y digamos, lo que uno trataría es de evitar de que esa porción de gas importado sea representativa, digamos, y ojalá se pudiera revertir y ese déficit y volverlo cero. Digamos que no se necesite ningún gas importado, porque como vemos, pues el gas importado es mucho más alto por todo lo que se necesita en la logística para traerlo hasta Cartagena, que es nuestro puerto de regasificación. Entonces, hay que evitar ese déficit y tratar de hacer todo lo posible para eso. Entonces, digamos, por ahora estamos importando, digamos, para generación térmica, pues la generación eléctrica ya lo hacíamos hace años, digamos, hace 9 años, sobre todo en épocas de sequía. Lo que pasa ahora, digamos, recientemente, hace 6 meses, es que también para el resto de la demanda estamos incorporando gas. Entonces, así sea una porción pequeña, eso significa un aumento en las tarifas, ¿sí? Entonces, digamos, ahí vemos que en algunas ciudades pues, se ha presentado aumentos en los recibos del gas. Desde hace, digamos, unos 3 años, cuando comenzó este gobierno, para todos fue claro que el gobierno anunció que no estaba interesado en firmar nuevos contratos. Como parte de la política, dijo simplemente los que ya están, que sigan buscando ahí, pero no se suscribirán nuevos contratos. ¿Esto es un poco consecuencia de esto o no? ¿Esto venía, digamos, desde gobiernos atrás también?
Digamos, en términos de gas, si uno revisa los últimos 12 años, es una tendencia. Estamos bajando las reservas. Básicamente extraemos gas y no lo estamos reemplazando, ¿sí? Entonces, solamente en los últimos 12 años, un año, reemplazamos el gas que extrajimos en el año 21. De resto, esas cuentas fueron negativas, o sea, fueron más el gas que se extrajo de que el que se incorporó como nuevas reservas. Entonces, digamos, llevamos 12 años en esta tendencia, pero hay cosas que marcan o agravan un poco la situación. Entonces, por ejemplo, como lo anotaba Henry, no suscribir nuevos contratos y asignar nuevos bloques también es una señal para los inversionistas para parar esas inversiones, al menos en nuevos territorios sin explorar que tengamos. Quisiera hacerle una última pregunta, doctor Cabrales, y es, a este gobierno, bueno, ya le queda, digamos, poco más de un año. Si cambiara por completo, digamos, la política energética en Colombia dentro de un año, ¿qué tan rápido sería revertir esta situación? Es decir, volver a traer empresas, volver a firmar nuevos contratos, que se invierta mucho más dinero y que, por supuesto, las reservas empiecen a crecer nuevamente. ¿Eso es rápido o eso es un proceso de muchos años? Toma años, pero digamos, lo importante que hay que anotar es que Colombia tiene potenciales reservas. Entonces, tenemos que volver en el mediano plazo a tener la conversación sobre la parte de no convencionales, sobre todo el fracking, que está aquí en el corazón de Colombia, en todo el Magdalena Medio, cerca de La Dorada, Barranca Bermeja, Agua Chica. Esa zona, pues hay una formación que se llama La Luna, en el cual tiene pues una cantidad de reservas que pueden ser 3 veces las reservas actuales de petróleo y casi 7 veces las reservas de gas que están declinando tanto. Entonces, digamos, ahí hay un tema importante que deberíamos volver a tener esa discusión. Y el otro es la parte de costa afuera, ¿sí? Que digamos, ese sí es un tema más de largo plazo. Ese gas, en el mejor de los casos, entraría en el 2030. Pero digamos, hay alternativas, digamos, tenemos alternativas, pero creo que vale la pena dar la discusión y también cómo cambiamos y revertimos esos síntomas que sienten los inversionistas de no invertir en Colombia para que vuelvan a generar confianza, tengan seguridad en sus inversiones y sea atractivo Colombia para las inversiones en hidrocarburos, Pues, que doctor, tanto se necesitan. sí, señor. Profesor Cabrales, muchas gracias. Muy amable por su análisis y por estar aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias, Henry, nuevamente por la invitación. El doctor Sergio Cabrales, él es profesor adjunto de la Universidad de los Andes. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuántas remesas le están llegando a las familias colombianas. Víctor Grosso nos traerá todas las cifras. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega a esta hora don Víctor Grosso para hablar de este tema tan importante hoy, las remesas, don Víctor. Sí, señor, don Henry, muy buenas noches para los televidentes. Un tema que se puso de moda en las últimas horas a raíz de unas decisiones que están adoptando en Estados Unidos para cargar con impuestos esas remesas que envían ciudadanos extranjeros que viven allí en Estados Unidos al resto del mundo. Y por eso es importante recordar las cifras en Colombia, porque, don Henry, este ha sido uno de los motores que han venido impulsando el consumo, parte de la reactivación económica del país, de acuerdo con varias firmas como Fedesarrollo, como la firma Radar. ¿Y cuáles son los datos más recientes? Mire, ¿se acuerda en el año 2022, don Henry? Mire, ese año fue histórico en envío de remesas hacia Colombia, llegando a una cifra por primera vez de 9.429 millones de dólares. Pero la cifra siguió aumentando. Ya en 2023 por primera vez supera los 10.000 millones de dólares y esta es la más reciente, la del 2024. Más de 11.000, casi 12.000 millones de dólares, datos del Banco de la República. Ya hay unos datos preliminares de este 2025 donde este indicador sigue creciendo. Pero para tener una visión clara de lo que llega a Colombia por ese concepto durante un año, pues nos remitimos a la información del año 2024. Eso da un promedio como de casi 1.000 millones de dólares mensuales, ¿no? Llevamos ya varios meses consecutivos superando la barrera de los 1.000 millones de dólares por mes, que es otro de los récords de este indicador. Y esa cifra de casi 12.000 millones de dólares, don Henry, casi que se acerca al 3% del Producto Interno Bruto. Casi que las remesas pueden tener un mayor peso dentro de la economía que muchos de los sectores que también mide el DANE.
Pero entonces el tema particular de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal emisor de remesas hacia Colombia. De ese total que le acabo de mostrar, año 2024, 6.298 millones de dólares vienen de Estados Unidos con una participación del 53%. Por eso Estados Unidos tiene tanto peso. Más de la mitad de las remesas que están llegando a Colombia provienen de Estados Unidos. Si usted le saca el 3,5% a este dato, estamos hablando que es el impuesto que quieren poner en Estados Unidos, estamos hablando de una cifra de unos 220 millones de dólares aproximadamente. Es decir, este impuesto se comería cerca de 900 mil millones de pesos, casi 1 billón de pesos que llega, por ejemplo, o que llegan principalmente a estos departamentos. Estos son los principales departamentos receptores de remesas. En estos departamentos son recursos muy importantes para su actividad económica, el departamento del Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Ese es el contexto de las cifras de las remesas. Claro, eso tiene un impacto sobre el consumo, pero este indicador pues también es importante para financiar el déficit externo de nuestro país. Tiene otras implicaciones macroeconómicas. Pues don Víctor, muchas gracias. Interesante tema y me despido entonces y yo me voy a quedar por aquí con otro invitado que tengo precisamente para seguir hablando de ese tema. Muchas gracias, don Víctor Grosso. Y quiero saludar en este momento a otro invitado, es el doctor Juan Alberto Londoño, porque es que, doctor Londoño, este tema cobró protagonismo, como lo anticipaba Víctor, en las últimas horas a raíz de que en Estados Unidos tomó fuerza ya la posibilidad de que le impongan un gravamen del 3,5% a las remesas. ¿Por qué, doctor Londoño, en Estados Unidos tienen interés de gravar las remesas que salen de ese país hacia otros países como Colombia? Henry, como siempre es un gusto estar con ustedes. Yo creería que Estados Unidos en este momento está teniendo unos problemas presupuestales importantes y además tienen una apuesta muy grande por reducir los impuestos a las empresas en Estados Unidos. Entonces, si ellos quieren reducir los impuestos a las empresas en Estados Unidos, tienen que buscar otras fuentes de financiación. Y una fuente de financiación que es interesante para ellos es coger las remesas, que son las utilidades de los trabajadores del mundo en Estados Unidos que giran a sus países de origen. Yo creo que ese valor para Estados Unidos es una fuente de financiamiento interesante, es extraña, porque realmente pues uno pretende que los recursos se reinviertan, pero creo que es la forma que está buscando Estados Unidos para reducir ingresos por un lado, la baja en impuestos y compensarlos por el otro. ¿Qué efecto tendrá para nosotros? Para nosotros tendrá un efecto de desincentivo de enviar las remesas. Porque usted, el día que lo que está mandando para su familia, pues no llega completo, además de que el envío de las remesas es realmente costoso, pues cada vez es más difícil que usted siga sosteniendo desde Estados Unidos a sus familias aquí en Colombia. Hay que pensar también que las remesas en su gran mayoría vienen de gente de no muy altos ingresos para familias de no muy altos ingresos en Colombia, que entonces esos recursos sí son casi que indispensables en su canasta familiar. Uno pensaría, doctor Londoño, que si llegan menos remesas por consecuencia o por resultado de ese impuesto que quieren imponer en Estados Unidos, el dólar en Colombia podría subir de precio y esto empezaría a ocasionar otros desórdenes en nuestra economía. Henry, usted lo está diciendo muy bien. No sabemos si tenga un efecto inmediato, pero evidentemente, cuando haya menos dólares en el mercado colombiano circulando, este tenderá a encarecerse. Pero tenemos que ver, y estos días ha sido el fenómeno mundial, que el dólar se ha venido debilitando a nivel mundial. Yo no sé si ustedes han observado que de unos 4.400 que llegamos a finales de enero y principios de febrero, hoy cerramos por 4.100, bajando y se ha debilitado frente a las demás monedas. Y ese debilitamiento del dólar se debe especialmente a que la gente está dudando de las políticas económicas de Trump. Trump está teniendo una política muy agresiva en materia de aranceles, pero también una política muy errática, porque un día anuncia unos aranceles, al otro día los quita, al otro día los suspende, al otro día los aumenta. Entonces, esa incertidumbre ha hecho que el dólar no se vuelva la moneda de reserva que era y la moneda más fuerte que era hace un tiempo. Por otro lado, que es también muy delicado, es el hecho de que
los bonos del Tesoro de Estados Unidos se han encarecido. Es decir, los intereses que pagan en la deuda en Estados Unidos se han venido encareciendo por esa misma incertidumbre y eso hace que la gente invierta menos en dólares. Todo esto nos lleva a Colombia a un punto, y ahí termino muy rápido, Henry, es si los intereses crecen en Estados Unidos, en Colombia van a crecer más, porque la desconfianza en el mercado de Estados Unidos, que es el referente, se traslada a los demás. Y eso, sumado a la desconfianza que hay en nuestro mercado, quiere decir que nuestros intereses seguirán subiendo y eso será una situación complicada para el endeudamiento colombiano. Hace poco decían que se estimaba que en Colombia, si ya han venido, como veíamos en las cifras, creciendo la entrada de remesas y ya están en niveles de casi 12.000 millones de dólares anuales, para este año se podría prever, decían los informes que leía yo, que podrían superar los 13.000 millones de dólares y que por esa vía podrían pronto empezar a ser más los dólares que entran por remesas que los dólares que entran por exportación de petróleo. Desde donde se mire, ¿esta puede ser una muy mala noticia para el gobierno nacional? Sí, Henry, si usted mira los 3 primeros meses del año, la inversión extranjera estuvo por debajo de los 1.000 millones de dólares. Ha caído casi un 30%. Eso querría decir que de los 14.000 millones de dólares que hubo de inversión extranjera directa el año pasado, este año podríamos terminar cerca de los 10.000. Y en cambio las remesas siguen creciendo, que se esperaba lleguen por encima de los 13.000 millones de dólares. O sea, ser la mayor fuente de ingreso de recursos del extranjero, las remesas y no la inversión, que eso es una muy mala noticia. Pero si además se nos frenan las remesas, porque la gente no va a querer pagar impuestos por mandar los recursos, la gente siempre intenta evitar ese pago de impuestos, pues va a ser mucho más complicado porque tendremos menos recursos en Colombia para la inversión de los hogares. Recuerde que las remesas son para inversión de los hogares y eso es muy delicado porque eso les traerá consecuencias en su diario vivir a las personas que viven de las remesas que les mandan. Claro, pues es muy posible que en cuestión de apenas unas pocas semanas o incluso días podamos ya tener noticias finales de lo que pase con este proyecto en Estados Unidos. Ya el tema fue aprobado por la Cámara de Representantes en Estados Unidos, falta la aprobación del Senado, en esas están. Doctor Londoño, vamos a estar muy pendientes y cuando sepamos ya en qué termina esto, volveremos a conversar para ver los efectos ahora sí reales que puede tener esto. Claro que sí, Henry, con una pequeña salvedad, y acuérdese que el gobierno lo quería en 5% ese impuesto a las remesas. Quién sabe si en el Senado de pronto lo puedan incluso subir otra vez. Bueno, ojalá no. Doctor Londoño, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, muy amable. Henry, como siempre, un gusto. Muchas gracias. La situación entonces con las remesas. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos en cuáles países es más habitual el uso de la bicicleta para movilizarse. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció hoy en el Congreso que por ahora va a ser difícil sanear las deudas por más de 6 billones de pesos que tiene la nueva EPS con otros actores del sistema de salud. Señaló el ministro que esto se debe a los problemas presupuestales que está enfrentando el gobierno. Esto dijo. Lo que estamos diciendo, y creo que eso es lo responsable y lo razonable, es que todos los actores comprometidos en la administración de la nueva EPS deben participar en la solución del problema. Esto no es simplemente decirle al gobierno asuma todo este pasivo que estaba escondido en la nueva EPS y queda resuelto el problema, sino que aquí hay muchos actores que han intervenido en la generación de esa problemática y que es absolutamente razonable que todos participen del proceso. Y este miércoles y jueves el país vivirá sendas jornadas de paro nacional convocadas por el mismo gobierno y apoyadas por diferentes sectores sociales como las centrales obreras. Bogotá se prepara en materia de seguridad y movilidad al ser el principal punto de concentración. Nicole Buitrago nos preparó cómo será ese movimiento social aquí en la capital del país. Bogotá será una de las capitales con un amplio despliegue de manifestaciones en apoyo a la reforma laboral y en rechazo al hundimiento de la consulta popular. Según la Secretaría de Gobierno, este miércoles en la ciudad habrá 3 puntos de concentración. A las 10 de la mañana iniciará la marcha desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar y a las 11 de la mañana empiezan los eventos en la localidad de Usme, en el Puente Resistencia y en la Universidad Nacional. La recomendación para quienes marchan es hacerlo de manera pacífica, respetuosa.
respetando el derecho también de quien no marcha a poder hacer uso de los servicios de la ciudad. El jueves las concentraciones serán a partir de las 3 de la tarde. Vamos a tener equipos además de la Secretaría de Seguridad, vamos a tener equipos de movilidad de Transmilenio, más de 400 personas del distrito, acompañadas de más de 1.200 uniformados de la policía que estarán distribuidos a lo largo del territorio. Esperamos una jornada tranquila, esperamos que la gente se manifieste de manera pacífica. Para los padres de familia y cuidadores el mensaje es de tranquilidad, porque tanto colegios oficiales como privados tendrán clases común y corriente. La Mesa de Rectores de Colegios Privados de la ciudad invita a las 1.408 instituciones de nuestro sector a proteger el derecho a la educación de más de 400.000 estudiantes operando de manera normal. Los estudiantes de los colegios públicos sí tendrán clase, pues en todas las instituciones educativas tendremos normalidad académica. Reconocemos la decisión de la ADE de respetar el tiempo escolar y de las familias de garantizar que las niñas, los niños y los jóvenes no pierdan un solo día de clase. Autoridades del distrito insisten en que la capital funcionará con completa normalidad en todos los sectores, como el pago de servicios, trámites, movilidad, y habrá prioridad en la operación de los centros de salud e instituciones educativas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En estos países es cada vez más usual el uso de la bicicleta para movilizarse, al menos 2 veces a la semana. En Países Bajos, el 56% de la gente la usa habitualmente. En Alemania, 33%, en Brasil, 31%, en India, 30% y en México, 28%. Como referencia, en Colombia, el 35% de la gente se mueve habitualmente en este medio. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.